ahí el punto, y en el 3 había 15, que estaría más o menos por ahí. Ya, y obviamente ahí seguir con los puntitos para completar nomás Eso es cuando piden representar gráficamente. gráficamente. Porque en el fondo va a haber una cantidad, entonces, y aquí están las cuatro: 1, 2, 3, 4, 5, 6, en este caso la figura 1, 2, 3, 4, y aquí estaba la cantidad de en este caso cuadros blancos, ¿ya? Cuadros blancos que es este problema, pero veamos, pasemos a este problema de la piscina. Una piscina es como una caja, ¿cierto? Va a tener 4 paredes, pensando en una piscina rectangular en forma de paralelepípedo. Me dan paralelepípedo. Ahí entonces tenemos un ancho, un largo y una profundidad dado por esos valores. Es importante nosotros por lo menos tener un esquema de esto, ¿ya? O sea, entender un poquito cuál es la figura para poder trabajar con ella y después pensar en lo que me van a preguntar y responder a ello. ¿Ya? Entonces, vamos a pensar que esta piscina es algo más o menos así. Vamos a tener un largo que vale 5x más 4, un ancho que vale 2x más 3 y una profundidad o altura en este caso, ya dependiendo de cómo se mire, que tiene eso. Y ahí tenemos esta piscina cuadrada. Nosotros sabemos que toda la pared de acá es igual a la pared de atrás, esta de acá es igual a acá, ya, porque en el fondo esto sabemos que sería más o menos una figura como algo más o menos así. ¿Ya? Vamos a empezar más o menos esquemáticamente cómo sería esta figura. Entonces, la primera pregunta dice: ¿cuál expresión algebraica representa la superficie de la piscina? Le hice al revés. ¿Ya? Pero para la superficie de la piscina, en el fondo me está diciendo, la superficie de la piscina sería como eso. Piensen así la parte de arriba nomás de la piscina. Que sería eso como que está ahí. ¿Qué tenemos ahí? Tenemoslo como que fuese esta mesa. ¿Ya? ¿Cómo hago yo para calcular el área de esta mesa? ¿Cómo se hace? Se multiplica. ¿Qué se multiplica? Alto. Ya. Alto por ancho o largo por ancho. En este caso, esa medida de ahí. ¿Cuánto vale esa medida de ahí? Ya. 5x. Estamos haciendo la letra A. 5x más 4. Y eso tengo que multiplicarlo por esa distancia de ahí para sacar esa superficie. ¿Y cuánto vale esa distancia? 2x más 3. Aquí tenemos que ser claros qué es lo que vamos a multiplicar. Ya piensen, estamos multiplicando esto, que esto de acá arriba vale lo mismo, por eso que está ahí, y que eso vale lo mismo que está acá. Y ahora aquí viene el proceso matemático. Recordar, esto se multiplica por ambos términos, ¿ya? Como primera instancia. Entonces vamos a multiplicar. Y aquí, número por número y letras se comportan como potencia. 2 por 5, ¿cuánto da? 10. 10, y x por x, X cuadrado. x cuadrado. Ya, ahí está, primero por primero. Y ahora primero por segundo. 5 por 3 son 15, y ahí solamente tenemos la x. Una vez que ya terminamos con eso, tenemos que multiplicar segundo por primero y segundo por segundo. Más entonces, 4 por 2 son 8x, y más 3 por 4 que son 12. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí o no? Para el área siempre se multiplica Para área se multiplica, lado por lado. lado por ancho. Lado, sí, pero es que depende de cómo esté ubicado, pero siempre multiplicar dos distancias, ya para poder tener ese valor. Ahora lo único que tenemos que hacer es reducir los términos semejantes. Vamos a tener 10x cuadrado, juntar esa. 15 sumado con 8, ¿cuánto suman? 23. 23x más 2.
Y ahí está la expresión del área. ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Hay dudas con algo o no? Tengo esta duda nomás. ¿Cuál? La profundidad viene siendo... No la hemos ocupado todavía porque primero nos preguntó solamente por la superficie, la parte de arriba. Ya, entonces ahí es el ancho por el largo, nada más. Exactamente, esas dos Cuando me expresiones. dicen área, yo multiplico el ancho por el largo. Dependiendo qué área le pidan. Porque me podrían haber dicho, pero después hay otras preguntas, ya ahí las vamos a ir viendo. Vamos a ir resolviendo, ¿ya? Pero por ahora, simplemente sacamos la superficie para la letra. Y ahora la segunda pregunta que nos dice. Se desea pintar las paredes internas. Ya vamos a suponer que vamos a pintar las paredes externas, no el suelo, ¿ya? Sino que las paredes que están adentro. O sea, de este cuadrado, de este paralelepípedo que hay aquí, yo voy a pintar ahora esa pared, esa pared, esa pared y esa pared. Las 4 paredes que están, pero por dentro, pero son paredes igual. Ya, si yo quiero pintar esas paredes, tengo que multiplicar. Bueno, nuevamente, ¿qué es lo que voy a pintar? Si yo pienso que esta pared es una de las paredes de la piscina, yo voy a pintar todo esto, ¿cierto? Todo lo que está arriba le voy a poner pintura. Y eso es un área. Todo lo que abarque una superficie va a ser un área. Entonces, primera pared. Podemos pensar, por ejemplo, esta pared tiene esta medida de abajo, pero de alto, ¿cuánto tiene? 2x4. Ya, o sea, tenemos la primera pared que es 5x más 4, pero ahora tengo que multiplicarla entonces por la profundidad que es 2x más 4. Esta, ojo, es una pared, ¿ya? Es solamente la pared frontal que vemos ahí, ¿ya? Es esta pared que está aquí. Esa porque sabemos que esa distancia es ahí, y aquí esta distancia es la misma de allá, así que es 2x más 4, ¿ya? O sea, estoy sacando esa área. ¿Cuántas veces está esa área? ¿Cuántas veces está esa pared? 2. Así que después de ese resultado lo puedo multiplicar por 2 para ahorrarme trabajo. Directamente. Exactamente, porque son multiplicaciones, así que lo hago al final. Saco el resultado y después lo multiplico por 2 para tener esa pared. Nuevamente entonces, vamos a hacer el proceso. 2 por 5, 10, x por x, x cuadrado, más 5 por 4, 20, x. Lo segundo, 4 por 2 son 8x y más 4 por 4 que son 16. Reducir términos semejantes, el 10x cuadrado queda solo, más 28x y más 16. Y esa es una pared, pero ¿de qué dijimos que le íbamos a multiplicar por cuánto? Por 2. ¿Y por qué? Porque son 2 paredes. Ya está la frontal y está la posterior, la que está atrás de esa. Multiplicamos nomás. 2 por 10 son 20 x cuadrado. 2 por 28 son 56x y 2 por 16 son 32. Y ahí tenemos esa área, que son de 2 paredes, todavía nos faltan las otras 2. Ya, sacamos esa pared con la X y obviamente la que está posterior a esa con la X. Tenemos esa lista. Ahora nos falta esta de aquí. Ya, vamos a borrar eso. Ahora nos faltaría esta que está aquí, que también se copia al otro lado. ¿Qué medida tiene esta? Por un lado mide 2x más 3 y por el otro 2x más 4. Así que tengo que nuevamente hacer la multiplicación. Guardamos ese resultado, ¿ya? Que lo vamos a sumar al final. Y ahora sacamos la otra pared. La otra pared entonces mide 2x más 3 por 2x más 4. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está el ancho ahora multiplicado por la profundidad, que es la pared que está allá simbolizada. Y después la vamos a multiplicar por 2 porque hay 2 veces esa pared. Nuevamente entonces, término a término. 2 por 2 son 4, x por x, x cuadrado, más 2 por 4 que son 8x. Vamos a ver la parte de abajo.
sea, el segundo. 2 por 3 son 6x, más 3 por 4 que son 12. Reduciendo términos semejantes nos quedaría 4x cuadrado más 14x más 12. Y ahora lo que vamos a hacer entonces es multiplicar todo esto por 2, porque son dos paredes. Multiplicamos 2 por 4 nos da 8x al cuadrado, más 2 por 14 son 28x, y más 12 por 2 que son 24. ¿Ya? Y esta es la segunda parte, pero ahora tenemos que sumar todo eso porque es un solo valor. O sea, juntamos eso con eso y tenemos que sumar términos que son semejantes. Primero la x cuadrado. Si yo tengo 20 y sumo 8, ¿cuánto suman? 28. ¿Cómo? 20 arriba y 8 abajo 28. son 28x cuadrado. En el caso de la x, 56 sumadas con 28. ¿Y no se le suman la x al cuadrado? ¿Ah? No. De ahí lo voy a explicar por qué. ¿Ya? Cuando multiplicamos aumentan los exponentes, ¿cierto? Eso no es el problema. Después vamos a ver por qué no se aumenta la x cuadrada. Vamos, 56 más 28, ¿cuántos son? 84. 84, correcto. 84x y finalmente los números. 32 son 56. Y ahí estaría el resultado final. Ahora, Natalie, le voy a explicar por qué. Supongamos que yo a usted le paso 4x. ¿Ya? Y después yo le paso 3x más a usted. ¿Con qué queda usted? Con 7 ¿Con 7 qué? x. X. No se suman los exponentes. ¿Se entiende? Entonces, si sumamos aquí los x cuadrados con los x cuadrados, va a ser lo mismo. Ok. Se van a conservar los x cuadrados. En la suma no se cambia. ¿Ya? Y el ejemplo que hago aquí con esto, si lo contamos eso como que fueran cosas que yo le paso a usted, le paso 3x y le paso otra. O sea, solo en la multiplicación. Solo en la multiplicación se aumentan los exponentes. Entonces ahí, por ejemplo, si fuera una multiplicación, quedaría 28x. Sí, pero ahí multiplicaríamos 28 por el 20 por el 8, que serían 160, x elevado a 4. Porque se sumarían el 2 de la x con la otra x y van aumentando. Pero solo en el caso de la multiplicación. En el caso de la suma, no. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora quiero que ustedes hagan la letra C. La letra C dice, se desea cercar la piscina. O sea, pensamos que esta piscina está ahí en el suelo y queremos cerrar la piscina. Dice, ¿cuál es la expresión que representaría el cierre? Si yo quiero enrejar esta piscina, ¿dónde tendría que poner reja? Por todos lados. Por todos lados, ¿cierto? Ahí. Ahí. Y ahí. Y ahí queda enrejada la piscina. Sería como hacer el mismo ejercicio que hicimos recién, ¿no? Parecido, pero no es lo mismo. ¿Por qué no va a ser lo mismo? Cuando nosotros recién sacamos el área, que era todo eso, o en el ejercicio primero, por ejemplo, sacamos toda esta área, toda esta superficie, ¿nosotros vamos a enrejar la superficie o no? No. No. ¿Qué enrejamos? El borde de la piscina, el contorno de la piscina. Entonces, ahí hay una diferencia porque nosotros cuando multiplicamos sacamos área en superficie. Esto no es superficie, es solamente la distancia. Es como que yo le dijese aquí, quiero cerrar esta mesa. Yo tendría que cerrarla de aquí, aquí, aquí y aquí, por el contorno de la figura. Entonces ahí tendríamos que sumar todos los contornos. Sumar los contornos. Y ahí estaría la respuesta para el perímetro. Para sacar el área entonces se multiplica. Se multiplica, Para exactamente. sacar el contorno Se suman nomás. Es como el perímetro. El perímetro, exactamente. El perímetro, eso. Pensar que ahí, en este caso, es el perímetro porque es el contorno o la suma de la figura. Entonces, ahí no tenemos que multiplicar ya y ahí tengan cuidado con eso. ¿Cuánto sería entonces el perímetro de 5x más 4 ya? más 2x más 3
Ya. Más 2x más 4. No, ahí nos pasamos para la profundidad. Recuerden, miren, este de aquí vale 5x más 4, ¿cierto? Es lo mismo de abajo. ¿Y el de acá atrás cuánto va a Vale valer? lo mismo. 5x más 4. ¿Y este de aquí arriba cuánto vale? 2x más 3. Ya, ¿y el de allá cuánto va a valer? Lo mismo, 2x más. Y ahí está todo lo que tenemos que sumar. ¿Ya? Esto no nos sirve porque esto tiene que ver con la profundidad y nosotros no vamos a cerrar allá abajo. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto daría entonces el cierre? 5x más 4. Ya. 2x más 3. 5x más 4 más 2x más 3 más 5x más 4. Podríamos multiplicarlo Eso por le iba a 2. preguntar, ¿se puede No, es multiplicar lo para mismo. simplificarlo? Exactamente, se puede sumar y después multiplicar va a ser lo mismo. Multiplicarlo por 2. Exactamente, ¿sí? Vamos a hacerlo así, vamos después. Si sumamos, entonces, recuerden, cuando sumamos o restamos solamente términos iguales. O sea, puedo juntar todo lo que tenga x. 5 más 2 son 7, más otras 7 son 14x. Y en el caso de los números, 4 más 3 son 7 y nos da 14. Si nosotros hubiésemos, ya, ahí está el resultado, ya, 14x más 14. Si nosotros hubiésemos multiplicado, si hubiésemos puesto 5x más 4 más 2x más 3, que era el otro, y hubiésemos hecho esto y después lo multiplicamos por 2, nos daría 7x más 7, y sé que esto lo tendría que multiplicar por 2, lo que usted me decía, ¿ya? Porque eran 2 veces cada uno, y ahí nos daría 14x más 14. Ya es lo mismo, solamente que nos ayuda más en multiplicar, es más fácil. Ya tenemos que sumar menos cosas. ¿Se entiende? Ya. Pregunten cualquier duda. Y dice, ¿cuánta agua tiene la piscina si está llena? Ahí es una nueva, ya no hemos visto área, perímetro, pero esto es volumen, es espacio, ya espacio. ¿Qué tendríamos que hacer para sacar el espacio? Ubicarlo, ¿y cómo lo hacen? Multiplican el largo por el ancho por el largo. No, multiplican las tres expresiones. No por 3, porque ahí la cantidad de expresiones al final nos va a quedar aquí. ¿Ya? Largo por ancho por alto. No se puede hacer todo directamente, así que tienen que multiplicar 2 y después multiplicarlo por el tercero. Vamos a trabajar y lo vamos a revisar. Me interesa que hagan esta operación. Largo por ancho por alto. O largo por ancho y profundidad. Multipliquen ahí. Ahí está la letra C. Era el cerco. Y ahora la letra D. ¿Jennifer terminó la encuesta o no? Sí. Ya. Igual profesor Ya. Javiera terminó la encuesta todavía. ¿Sí? Ya.
Les cambié la prueba del sistema, ¿cierto? Sí, perfecto. Ya. Y lo que pasa es que hay que cambiarla por el hecho de que si es que alguien falta para la multiplicación. ¿Revisamos? Todavía. Voy a hacer aquí la multiplicación. Recuerden que la multiplicación es una operación que el orden de los factores no va a alterar el producto, entonces da lo mismo lo que multipliquemos primero o lo que multipliquemos después. Ya no, siempre y cuando hagamos la multiplicación. Aquí en este caso son tres valores, ¿cierto? El primero era 5x más 4 y eso estaba multiplicado por un segundo valor que podría ser 2x más 3 y a su vez está multiplicado por el último término que es 2x más 4. Aquí da lo mismo, multiplico s con s primero y después por s, o esos dos y después, o esos dos, ya no va a alterarse el resultado, a menos que me equivoque en desarrollarlo. Pero vamos a empezar entonces a multiplicar estos dos, primero por primero y primero por segundo. 5 por 2 da 10x cuadrado más 5 por 3 que son 15x y después segundo por primero y segundo por segundo. 4 por 2 son 8x y 4 por 3 son 12. Reduciendo términos semejantes nos quedaría, sumamos eso y nos da 23x y finalmente nos da 12. Esta es la expresión que me va a quedar para multiplicarla por la que falta todavía, que es 2x más 4. ¿Bien hasta ahí? Ya, entonces, ahora nuevamente, ya, y aquí también tenemos que tener cuidado de que este se va a multiplicar por cada uno de los términos, o sea, se va a multiplicar. Y después el segundo también por los términos, y luego después el tercero también por cada uno de los términos, ¿ya? Entonces, y después reducir todo eso. Entonces vamos a empezar. Primero por primero, número por número. 10 por 2 son 20, y x cuadrado multiplicado por x, ¿cuánto va a dar? 3. X elevado a 3. Ya ahí tenemos que tener cuidado porque es 2 y más una x da 3. Primero por segundo. 10 por 4 son 40 y este es lo único que tiene letra, así que queda con el x cuadrado. Ya este ya lo multipliqué por los dos términos. Ahora voy por el segundo, que son 23 por 2, que son 46, y x por x nos da x al cuadrado. Más 23 por 4, que son 4 por 3 son 12, reservo una, 4 por 2 son 8 y una son 9, y ahí estaría la x del 23. Ahí tengo segundo por primero y segundo por segundo. Y ahora me queda finalmente el 12. 12 por 2 son 24x y 12 por 4 son 36. Perdón, 12 por 4, 41. 12 por 4, 48. Y ahí entonces tenemos todos los términos. Ahora, ¿qué hacemos? Reducir términos semejantes. Tenemos 20, x elevado a 3, ya no hay nada con que juntarlo. Aquí juntar estos 2x cuadrados. Si los sumamos, ¿cuántos suman?
86. 86x cuadrado. Y después las x, sumar eso, ¿cuánto da? 56. ¿Ah? 56. No, 92 más 24, 116. 116. X y finalmente da 48. Y ahí está toda la expresión, ¿ya? O sea, ese es el resultado de la operación. ¿Llegaron a eso o no? ¿Ah? Junto con usted, sí. ¿Ya? ¿Pero lo entienden cómo hacerlo? Ya, a ver. Ustedes se dan cuenta que hay que tener cuidado nomás de no confundirse, pero la operación en sí no es difícil. Ya, ahí apoyarse en la calculadora nomás y tener cuidado para hacerlo. ¿Ah? Veamos la letra E. ¿Ya? Esta era la D. Ya tenemos la letra D lista, pero ahora viene la E, que es la valoración. Nos dice si X vale 5,2, ¿cuál es el valor del volumen? Ya, o sea, para la letra E, en este caso, necesito ocupar la expresión del volumen. La expresión del volumen es 20 x al cubo más 86 x cuadrado más 116 x y más 48. Ahí tengo la expresión. Cuando me dice que tengo que reemplazar por el x es igual a 5,2, eso significa que en cada parte que aparece la x ya no va a existir la x, sino que ahora va a ser 5,2 elevado en este caso a 3, porque es x elevado a 3 más 86 por, y ahí la x al cuadrado, o sea, el 5,2 al cuadrado, más 116 multiplicado por x, que vale 5,2, y más 48. Ahí, entonces, eso significa valorar, ¿ya? Cambiar nomás la x por ese valor. Entonces, aquí, bueno, aquí sí que hay harta calculadora que tienen que utilizar. Las multiplicaciones, recuerden, antes de del orden de operatoria, indica primero desarrollar las potencias, ¿ya? Recuerden, el papo mudas, paréntesis, potencias, multiplicaciones y divisiones, o sea, antes de las multiplicaciones tengo que desarrollar las potencias. Eso significa entonces que tengo que ver cuánto es 5,2 elevado a 3. Y eso sería 5,2 por 5,2 por 5,2, o en su defecto, la calculadora, si tengo científica, puedo elevarlo al tiro a el valor. Entonces 20 por, ¿cuánto da 5,2 elevado a 3? 15.625. Es poco, es poco, es poco. 140, 608. 15, 5 por 5, 25, 25. Sí, 140, 608. ¿Bien? Ya recuerden, 5,2 por 5,2 por 5,2. Más, luego vendría 86 por 5,2 al cuadrado. 5,2 por 5,2. 2704. ¿Cuánto? 2704. 27. No. 27.04. Eso, 27,04. Más, después 116 por 5,2. ¿Cuánto es? 603.2. Y finalmente el 48. Ahora ya podemos hacer entonces esta multiplicación. 140,608 por 20 más 16, 12. ¿Eso da? 281,216 más, y este sí que necesito más ayuda, porque 86 por 27.04. Ah, espérense, sí. En el 2 tiene que poner la coma. Exactamente, le puedo buscar la coma. Ya está, bien. 2812,16, ya. Y el segundo, 86 por 27,04. 2325.44. 2300, 25.44. ya. Más 603,2 y más 48. Ya ahí
en calculadora nomás cuánto da eso en total. Entonces ahí tenemos una suma 2812,16, 2325,44, 603,2 y 48. ¿Cuánto da? Es 1257,8. De ahí entonces tendríamos el valor numérico. Si se dan cuenta, el valorar no es tan difícil, simplemente es traspasar, pero tenemos que tener cuidado de qué es lo que traspasar. ¿Bien hasta ahí? Quería poco. ¿Ah? ¿Y un poco? Ahí tenemos 2.000, 4.000. No, sí. 5.000. 5.788,8. 100,8. Sí. 788. 788. Ya. Ya. Y vamos a ver ahora el último ejercicio, ya que tiene que ver con términos algebraicos igual, pero ya no tan directo, sino que un problema con un rectángulo. Los rectángulos. Vamos a reducirlo esto un poco para poder. No necesitamos que se vea tan grande, ahí se ve bien. Profesor, va a ser muy larga la prueba. No, no es tan largo. Sí, es larga. ¿Cuántas veces que viene, profe? ¿Ah? 2, 4. 3. Ah, 3. Ponga 2 nomás. No, no, También es largo, profe. Nos va a variar todo. no viene tan difícil. Vamos a hacer el primero y el segundo. Tienen que saber hacer todo, ¿no? Si eso es. Flash. ¿Qué puede ser la 2? No, individual, individual. Pero van a tener tiempo para hacerlo. Ya, pues. Necesito eso sí que repasen porque tienen que saber hacer esto, si no. Este horario está mal. Encuentro que yo que está mal destinado, profe. Es que deberían ser 2 clases a la semana. Ya. Por ejemplo, lunes y miércoles. Porque igual la memoria, usted debe saber que la De una semana a persona la dura otra. 20 minutos en la atención y la otra es. Entonces Sí. deberíamos tener como 2 horas así. Bueno, ya no, ya. Sí, 2 horas el día lunes y el día miércoles entre medio unas 2 horas más. Entonces uno ya tiene como una continuidad y no se le va la onda. sí, se aleja mucho de una semana para Sí. otra. Pero en realidad casi todas las asignaturas mías son así. Ya casi siempre los tiran los bloques completos de esta forma. ¿No? Tengo alumnos del día y los veo también una vez a la semana nomás. ¿No? Estoy en el mismo. Sí, pero es también por una disponibilidad de tiempo lo que yo le explicaba. Ah, Que ya. de repente no. Ya, veamos este ejercicio y aquí pongan mucha atención. Tenemos este rectángulo, ya este rectángulo está separado en otros 2 rectángulos pequeños, ya el rectángulo 1 y el rectángulo 2. Y dice, se sabe que el rectángulo 1, el área del rectángulo 1 viene dada por la siguiente expresión. Ya, aquí nosotros tenemos que darnos cuenta que en esta figura nosotros la podemos ir llenando de datos. ¿Ya qué significa esto? Por ejemplo, en la área del rectángulo 1, sabemos que el área de esto es 12x cuadrado más 96x más 180. Tenemos que pensar que toda esa superficie vale eso porque me está diciendo que es el área. Ya recuerden que el área es toda la superficie, así que el rectángulo 1 vale eso. Aparte dice que la distancia de A a P es 12x más 36. ¿Ya? Eso es todos los datos que me dan inicialmente. ¿Qué es lo que pregunta primero para no moverme de la figura? Realiza el desarrollo algebraico para determinar ¿Ya? El lado de C. sí. Queremos saber cuánto mide eso. Este es nuestro primer incógnita. ¿Cuánto mide ese lado? Que por lógica y por simetría va a ser ese lado y va a ser ese lado que está allá. O sea, este lado de acá que nosotros vamos a sacar es el mismo lado que está
ahí, ya por geometría, porque es un rectángulo y sabemos que el rectángulo cumple la propiedad de que sus lados opuestos son iguales. ¿Cómo? La lógica que me dice, si yo tengo esta área, ¿cómo la saqué? ¿Cómo se saca el área? Multiplicando por Lado por lado. Significa que este lo multipliqué por ese valor y me dio como resultado eso. Entonces, ¿cómo rescato eso que está ahí? ¿Cómo sé yo lo que está aquí? Es la pregunta del millón. Hay más de una forma de hacerlo. ¿Ah? Ya, dividiendo, pero tenemos que dividir ahí, sería dividir eso de allá por un término, por una expresión algebraica que igual es un poquito complejo. Yo les voy a dar un tip, ya, de ayuda. Como yo sé que estos dos, me voy a fijar en los dos números extremos nomás que hay, ¿ya? Y también me voy a fijar en los dos números de acá abajo. Y ahí yo tengo que pensar que esto multiplicado por algo me tiene que dar eso. Si yo acá abajo tengo 12x y acá arriba tengo 12x cuadrado, ¿por cuánto tendría que multiplicar eso para que me diese x cuadrado? Por uno. Por una x o simplemente por x nomás, ¿ya? Porque el 1x no va a enfrentar, entonces ¿por qué? Porque 12x por x me va a dar 12x cuadrado. ¿Se entiende hasta ahí? Y ahora me fijo segundo número con el último número. El 36, ¿por cuánto tengo que multiplicarlo para volverlo un 180? O 180 lo divido por 36, ¿y cuánto es? 5. Y ahí tengo el lado. ¿Ya? ¿Cómo puedo verificar acaso eso está bien? ¿Ya? Si ustedes no me quieren creer acaso eso está bien o no, vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar 12x más 36 y eso multiplicado por x más 5. Multiplicamos. Nos daría 12x cuadrado, primero por segundo. 12 por 5 da 60x. 36 por x da 36x. Y 36 por 5 que son 180. Nos daría 12x cuadrado, juntando términos semejantes, 60 más 36, ¿cuánto suman? 96x más 180. ¿Es lo mismo? Y ahí encontramos esa parte. ¿Se entiende o no se entiende? Recuerden entonces, primero con primero y el segundo nos fijamos en el último nomás y cómo nos da. ¿Ya? O sea, si tenemos que pensar que vamos a encontrar 12x cuadrado, entonces vamos a ver cómo obtenemos esos 12x al cuadrado. ¿Se entiende? ¿O no? Ya. ¿Cuál es la pregunta que sigue después de esto? Para no moverme, porque como les digo, no quiero perder. Si el área total es, si el Ya. área total es A igual 15x cuadrado más 112x más 185. ¿Ya? ¿Cuál es el área del rectángulo 2? Ya. Aquí me está dando el área total de la figura, me está dando toda esta área, todo esto. Pero yo quiero saber cuánto es esto nada más. O sea, a esa área total, ¿qué podría hacer yo? Restarle el área 1, ¿cierto? Y me debería dar, por lógica, el área 2. O sea, el área total, que es 15x cuadrado menos 112x más 185, tengo que restarle el área 2. ¿Ya? Y aquí tenemos que tener cuidado porque el área 1. ¿Y el área 1 cuánto es? 12x cuadrado. ¿Ya? Y aquí, pero miren, voy a tener cuidado con algo. Le restamos el área 1, y el área 1 es 12x cuadrado más 96x más 180. Y aquí el cuidado que tienen que tener que este menos va a cambiar los signos de cada uno de los números, ya no solamente del primero. ¿Y por qué hay le puso menos? Porque
Ahí. Perdón. No, es error de traspaso, no, exactamente. ¿Ya? Entonces, a todos esos valores les vamos a quitar, entonces este va a quedar en el fondo, va a quedar negativo, este también va a quedar negativo y este va a quedar negativo. Y recuerden que trabajamos solo con los números, o sea, 15x cuadrado menos 12x cuadrado, ¿cuánto da de resultado? 15 menos 12 3. son 3x cuadrado. Recuerden que no se puede, en el caso de las x, 112 menos 96, ¿cuánto da? 16x, correcto. Y luego 105 menos 185 menos 180, 5. Y ahí entonces esta es nuestra área 2. ¿Ya? Ahí la sacamos de una forma simple por la recta porque no tenemos los otros lados. O sea, no sabemos cuánto mide este lado de aquí para poder hacer un cálculo directo. ¿Ya? Porque si tuviésemos ese lado, sabemos que este lado de aquí mide x más 5 nomás. Pero no conocemos el lado PP o el lado QC. ¿Y por qué se restaba ya, profe? Porque este es el área total. Este es el área de todo este rectángulo. Y como yo quiero sacar este trozo de aquí nomás, le quito la parte que estaba antes. Ok. Lo que ya tenía. Ya. Y ahí esa diferencia me va a dar esa fracción que va a ser esta de aquí. Entonces aquí es 3x cuadrado más 16x más 5. Ese es el área de esa segunda Y lo superficie. mismo al revés, por ejemplo, si me dieran el área del rectángulo chico, hago lo mismo para el Para el otro, exactamente. Al área total le resto el otro. O si me pidiesen, me dieran estas dos áreas y me dijeran saque el área total, tendría que sumarlo ahí. Y ahí voy a obtener el valor. Bueno, y ahora después pregunta el lado QC o PB. Realiza el desarrollo algebraico para determinar QC. Ya. QC entonces, vamos a tener esto. Y sabemos que este lado, por ejemplo, mide x más 5. Y nuevamente el mismo proceso que hicimos delante. Este, recuerden, va a tener relación con ese. Y esto va a tener relación con ese. Entonces, si yo quiero transformarlo en 3x cuadrado y tengo solamente x, ¿por cuánto tendría que multiplicarlo? Por 3 primero, 3x. 3x por x me va a dar 3x cuadrado. ¿Y este por este? ¿Cuánto? Por 1. Y ahí tendríamos el lado, entonces, este es 3x más 1. Podemos verificar acaso esto está correcto, porque sabemos que el x más 5 tiene que, multiplicado por 3x más 1, debería ser el resultado que está arriba. Multiplicamos 3x por x, 3x cuadrado, x por 1 da x, más 5 por 3, 15x, más 5 por 1, 5. Nos da 3x cuadrado, más 16x, más 5. O sea, nos da el área, así que con eso corroboramos de que está correcto. ¿Se entiende? ¿Ah? ¿Sí o no?